¿Saben algo, hermanos? El liderato y la inteligencia, donde se miden con acierto, es en las crisis. Hay personas que en medio de las crisis, por su liderato, pueden llevar cualquier situación a puerto seguro, a una solución viable. Cuando el líder o la persona que en medio de una crisis demuestra que no tiene las habilidades, pueden ocurrir dos cosas. Número uno, que ya su tiempo terminó. O número dos, su liderato, su amor, su empeño no había sido probado. El amor, el dolor, si somos gente de liderato y de sabiduría, nos lleva a buscar soluciones que pueden ser drásticas, pero necesarias. Les voy a contar una historia que muchos de ustedes conocen. En 1964 sube como candidato al Partido Popular a gobernar Roberto Sánchez Vilella. Eso vino porque un grupo de jóvenes del partido, conocido como el Grupo de los 22, presionó y le pidió a Muñoz que se retirara. Muñoz, que era poeta y hombre de una sabiduría única, dijo que él comprendía que los árboles pequeños no crecían al lado de los árboles grandes. Y se retiró. Y Roberto Sánchez gana las elecciones y toma el liderato. Pero mucha gente estuvo inconforme con la decisión de Muñoz. Y personalmente, y otros historiadores así lo dicen, Muñoz no estaba preparado para eso. Cuando vino la crisis en el Partido Popular, Muñoz demostró que ya había perdido el liderato, que había perdido la sabiduría. Yo creo que me acompañen a la lectura de la liturgia en Mateo 15, del 21 al 28. Y es un pasaje que yo lo había predicado en una ocasión, pero es un pasaje que me impresiona siempre tanto, y sé que se le puede sacar tanto, que le he puesto de título El argumento del dolor. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por todas tus bendiciones. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Consuela a aquel que está en dolor. Da sabiduría a aquel que busca tomar decisiones. Da seguridad a aquel que está en incertidumbre. Y que tu palabra, solo tu palabra, los guíe a la fuente segura que eres tú. Por Cristo Jesús oramos. Amén. No era la única vez que en la historia política de Puerto Rico esas cosas ocurrían. Cuando los líderes no entienden que ha llegado su hora. Cuando Antonio R. Barceló
en los años 30 no entendió que su tiempo había llegado, su partido desapareció y surgió el Partido Popular. Y cuando los líderes del Partido Nacionalista, fundado en 1922, no entendieron que en el 1930 la figura de Pedro Albizu Campos sobresalía como el liderato, tuvieron que salir del partido. Y eso ocurre mucho en la política. Ocurre en muchos lugares. Y nosotros tenemos que entender que cuando llegan las crisis de cualquier índole, hermano, ahí es que se prueba el liderato, el amor y la entrega. Y ahí es que surge de nuestra psiquis, de nuestro ser, los argumentos válidos para seguir hacia adelante. Pero cuando los argumentos son flojos, pobres, enclenques, lo que hacemos es retrasar, lo que hacemos es hacer morir lo que deberá ser vida y alegría para los que nos rodean. El versículo 21 nos dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias. Eran ciudades donde la población gentil estaba presente. Pero si usted lee el mismo relato en Marcos, la Biblia nos dice que Jesús se movió a esas ciudades porque no quería ser reconocido, no quería que nadie supiera que él estaba allí, no quería hacer ministerio público. Aparentemente Jesús buscaba descansar de las multitudes, buscaba descansar de la presión farisaica, que en su miedo, que en la crisis que estaban experimentando fueron cobardes y asesinos, porque no tuvieron la visión espiritual de ver en Jesús el Mesías que anunciaba Isaías. Había un problema. Marcos 3:8 nos dice que la fama de Jesús ya había llegado a Tiro y a Sidón. Y por lo tanto, aunque el maestro buscaba descansar, habían hombres y mujeres atentos a que Jesús llegara por esos linderes. El versículo 22 nos dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que usted tiene que ver en ese versículo es algo muy importante. Jesús prácticamente va en secreto a Tiro y a Sidón. Esperaba que nadie los reconociera. Posiblemente buscaba también un lugar tranquilo para enseñarle a sus discípulos. Pero esa mujer estaba en medio de una crisis y tenía un dolor profundo y estaba muy atenta a que Jesús se moviera por esos lugares. Era una mujer que amaba, era una mujer de liderato que nos indica que llevaba su casa en orden y que nada la iba a detener para acercarse al maestro. En medio de su crisis, en medio de su dolor, esa mujer buscaba la solución a su problema. Nunca en medio de nuestro dolor y en medio de nuestra crisis nos podemos detener. Tenemos que demostrar que somos hombres y mujeres
hechos para el reino de Dios. ¿Sabe algo? Escuche. En la política de nuestro país, Luis Muñoz Marín se cansó de darle pelas a Luis Aferré. Se cansó. Pero Luis Aferré era un hombre que ante las crisis no retrocedía. Y llegó un momento, y yo me acuerdo de esas elecciones, yo tenía 8 años, el Partido Popular se había dividido porque no sabieron bregar con una crisis, y la figura de don Luis Aferré estaba sobresaliendo. Era la primera elección en la cual yo tenía conciencia de la política, a los 8 años, porque en mi casa eran muy políticos. Mis padres eran gente de la política. Y yo me acuerdo como ahora, a los 8 años, que estaban dando los resultados de las elecciones y yo me dormí. Y al otro día me levanté y mi papá estaba lavándose la boca. Y le dije, ¿perdieron los populares? Mis padres eran muñozistas y mi padre muy serio me dijo, ni me miró, perdimos. ¿Qué mueve a un hombre que después de tantas derrotas se mantenga firme? Eso habla del liderato y del carácter. Abraham Lincoln no ganó ni una sola elección, ni senador, ni representante. Eso era perdiendo y perdiendo y perdiendo. Hasta que llegó ahí, de refilón, y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Hombres de liderato y de carácter. Cuando la Madre Teresa se movía en medio de las calles de Calcuta, buscando a los leprosos y buscando a los abandonados en las cunetas y limpiando sus heridas, una mujer pequeña, menuda, encorvada, firme, como ella decía, mirando siempre a Cristo, no importando el rechazo ni la crisis, resuelta a todo. Qué grandes esas mujeres que aman profundamente. Es interesante cómo esta mujer gentil, cananea, griega, como nos dice Marcos, sirofenicia, descendencia cananea, Mateo lo resume, Marcos es más detallado, interesante, ¿verdad? Pero Mateo lo resume rapidito, cananea, no hablemos mucho. Una mujer que no pertenece al linaje de Abraham, está diciendo Mateo, dice que clama a Jesús, Señor, Hijo de David, una mujer que estudió firmemente quién era Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una mujer que ante la crisis nuevamente, ante el rechazo, nada la detenía, porque amaba, era líder, y no había crisis que la detuviera. Ahí es que se demuestra quién es quién. Es en la batalla que se demuestra quién es el soldado. Pero añade, es interesante el diagnóstico de la mujer. Es un diagnóstico metafísico, espiritual. Déjeme aclarar lo de metafísico para aquellos que nos están escuchando por la radio. Más allá de la física, ¿oyó? No se me confunda. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No sabemos cuántas veces habrá ido a diferentes religiones paganas en su tradición pagana para que curaran a su hija. No sabemos qué manifestaciones demoníacas
los falsos sacerdotes se dieron cuenta. No sabemos cómo ella fue testigo de esas manifestaciones. Ella tenía la convicción que su hija estaba endemoniada y que su falsa religión nada podía haber hecho por ella. Por lo tanto, su esperanza en su religión falsa se había convertido en efímera, en nula, pero eso no la detuvo. Fue firme, caminó firme hacia el Maestro. Porque en las crisis y en el dolor es que se demuestra cuánto amamos. El versículo 23 comienza con una oración dura. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Sabe? Esta mañana yo le pregunto a mi esposa, llegó del hospital, que había quedado con mi hija, que es su hija también. Y en una, ella está haciendo el desayuno y le pregunto, ¿qué hablaste con Carla? Entonces no me contesta y yo le doy un tiempo razonable, 10 segundos, para que me conteste. Y en una le pregunto, ¿tú me escuchaste? Y ella me dice, sí, te escuché. Pero su silencio, 10 segundos, fue desesperante. Y cuando me dijo, te escuché, también entendí, dame tiempo. Pero cuando Jesús calla, eso no intimidó a esa mujer. Eso no paró a esa mujer. Eso no frenó a esa mujer. Ella estaba segura que quien estaba frente a ella, por el cual ella seguía, ella estaba segura que era un hombre diferente, que no era un simple sacerdote pagano, que no era tampoco el fariseísmo trasnochado, enclenque, débil. Allí estaba aquel que habían oído que resucitaba muertos y sanaba enfermos y que no cobraba nada por su servicio. Como un hombre así, que resucita muertos y sana enfermos y no cobra, no tiene misericordia para mi hija? En su lógica, eso no existía. El versículo dice, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros. Era una mujer insistente, era una mujer que creaba incomodidad. Usted ve la escena, hermano, porque yo la veo. Yo veo la escena de esa mujer con tanto dolor, pero firme, y dando voces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquel que quería pasar desapercibido, la mujer anunció, aquí está el que calma los vientos. Y los discípulos incómodos, molestos, porque no entienden la dimensión del dolor, el argumento del dolor. No entienden la profundidad del dolor cuando un hijo y una hija no tienen esperanza. Por eso los discípulos en ese momento le dicen al maestro, sal de ella. Los discípulos no le dijeron, mira, sánele a la hija para que... ¿Sabe? No, despídela. Los discípulos demostrando que todavía no estaban preparados. Los discípulos demostrando que ante la crisis no sabían responder. Los discípulos que anunciaban, oiga, esto es muy importante,
porque ahí los discípulos están demostrando el carácter que van a demostrar, valga la redundancia, cuando Jesús fuera arrestado. El versículo 24 dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es la sentencia primaria del maestro, es la enseñanza primaria que Jesús es el Mesías de Israel y busca primeramente salvar a su pueblo. Es en el orden de salvación histórico, mesiánico, de intervención en Israel, que él busca a las ovejas perdidas de Israel. Es como si el maestro, yo quiero que vean la imagen, está caminando y los discípulos despídela, mira, nos tiene loco y sigue gritando, despídela, y el maestro caminando. Yo vine primeramente a las ovejas perdidas de Israel, como diciendo, déjenla que grite. Pero esa mujer, en su dolor y en su desesperación, demostró que era una mujer brillante, inteligente, capaz. El versículo 25 nos dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y es interesante porque yo me imagino al maestro caminar y ella se da cuenta que no le están haciendo caso. Así es la cuestión, esta es la cuestión. Y ella se adelanta al grupo y se adelanta al maestro y se pone frente al maestro. Porque así es el argumento del dolor ante la crisis. Nada lo detiene. Hombres y mujeres parientes. Que ni el dinero, ni la fama, ni nada los detiene. Que el dolor y la angustia los lleva a pensar. Nunca los lleva a claudicar. Que el dolor y la angustia los lleva a planear, a solucionar. Oiga, y se pone y camina más rápido y se pone frente al maestro y detiene la comitiva. Y se postra ante el maestro. Es interesante porque es una mujer con resolución, con valor, pero una mujer que sabe que frente a ella está el dador de vida. Que no importa que no la escuche, ella sabe que Jesús es el Señor. Si nosotros no entendemos eso, estamos bien mal. No importa que Dios, como que Dios no me contesta, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Señor. Y aunque tú crees que no te escucha, te está escuchando y posiblemente te está diciendo, no. Esa mujer se arrodilla, se humilla ante el maestro. Socórreme, Señor. Socórreme. Y el maestro, en el versículo 27, le hace una frase que muchos malinterpretan, pero es una frase de cariño, ¿yo? En el versículo 26, dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos eran las mascotas de la casa. No está bien. Oiga, eso me acuerda, tengo que decirlo. En mi casa pues se le da comida seca a los pobres gatos, que lo único que comen es comida seca. Y yo le digo a mi esposa, dale otra cosa a esos pobres animales. Vamos a coger esta carnecita. Y me dice, no. Ella me dice, no. Esa es la comida de ellos, la comida de los gatos. Y Jesús le está diciendo a esa mujer, mira, primero tienen que comer los herederos de la casa. Y después toman las mascotas. No es tiempo para ti, mujer. Pero hay una característica de las mascotas que ocurre en casa también. Hay una gata que se me queda así todo el tiempo mirándome, yo comiendo, y yo la miro y ya la pongo con esos ojitos así. Y mi esposa me dice, tú eres tan bobo y tan zángano. Pues yo empiezo, toma esto. Y le empiezo a tirar cositas, todo.
Porque no puedo ver esa carita así suplicante. Y mi esposa me dice, ¿ya tiene comida? Y yo, no, pero también, toma esto. Oiga, porque los perrillos, las mascotas son como de nuestra familia, ¿verdad? Y los cuidamos, pero la comida que pertenece a la casa es de la casa. Y Cristo dice, esa comida que yo vine a entregar, va primero a los de la casa. Hermanos, yo quiero que usted observe bien. La crisis se agudizó. Donde ella creía que había esperanza, la puerta se cerró. Jesús le está cerrando la puerta. Jesús le está diciendo, no es tu tiempo. Oiga, pero esa mujer, qué cosa, qué tremenda esa mujer. En medio de la crisis, en medio de su dolor, no importando que la puerta aparentemente se cierra. Versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y me acordé, cuando le tiro yo a la gata comida así, esa mujer le dice, sí, yo solamente quiero una migaja de la que cae de la mesa. Yo no te estoy diciendo, maestro, que tú alteres tu agenda. Estoy diciendo que lo que sobra de los hijos se le entregue a las mascotas. Que cuando cae, esas mascotas están atentas para salir corriendo y comer de lo que cae. No importa lo que tú me des. No importa lo que tú me des. Oye, qué cosa, esa mujer era tremenda. No importa lo que tú me des. Yo sé que lo que tú me des basta para curar a mi hija. No necesito el pan completo, no necesito el plato completo, yo necesito un poco de ti. No importa que el mensaje llegará después a los gentiles. Lamentablemente, maestro, yo lo necesito ahora. Porque estoy segura que mi hija no llega hasta que se proclame a los gentiles la salvación. Los hombres y mujeres aquí, en esta congregación, que son como esta mujer, saben que en medio de la crisis nada nos puede detener. Porque el que dirige este barco no es Carlos Cruz, es el maestro. El capitán que no ha perdido ni una sola batalla. El versículo 28, qué cosa tremenda, nos habla de la sorpresa de Jesús. Y siempre me llamó la atención, dice, entonces respondió Jesús, oh mujer, la expresión en el griego es la sorpresa del maestro. Es una expresión de sorpresa. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Ese argumento que salió del dolor de esa mujer sorprende al maestro. Dice, grande es tu fe, porque no hubo escollo que tú no pasaras. Porque tú estabas segura que no importa el escollo que hubiera, Dios te iba a responder. Grande es tu fe, porque tú no necesitabas el plato completo. Tú sabías que aún las migajas que Dios te dé son suficientes para sanar a tu hija. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y Mateo nos dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabe algo? Marcos dice que la hija fue sanada en esa hora y cuando ella fue a la casa le esperaba sentada en la cama.
¿Usted entiende la dimensión, hermano? No son las sanidades de embuste que hay por ahí. Es la sanidad que da Dios. Es la mujer, esa niña totalmente restablecida. Esa niña esperando hablar con su madre y decirle, mamá, ¿qué pasó? Yo solamente sé, mamá, que en un momento me volvió la vida y la razón. ¿Usted se puede imaginar la escena? Cuando esa mujer entró a la casa. ¿Usted puede imaginar la escena de esa mujer corriendo hacia su hija? ¿Usted puede imaginar esa escena de esa mujer abrazando a su hija? Esos son los hombres y mujeres que Dios quiere. Que en medio del dolor, del sufrimiento y los escollos, tengan el argumento del cielo, el argumento del dolor. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que esa palabra eterna sea puesta en nuestra vida y en nuestro corazón y sea puesta por práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos, y en meditación.